La lluvia caía sobre la ciudad como si el cielo intentara lavar sus pecados. Los faroles de la avenida dibujaban charcos dorados en el asfalto, y el aire olía a tierra mojada y gasolina. Augusto Salazar, envuelto en un abrigo de lana negra, salió del teatro donde se había celebrado la gala benéfica. Sus zapatos italianos brillaban bajo la luz tenue, y el eco de las risas elegantes aún resonaba a sus espaldas. —¿Necesita un paraguas, señor? —preguntó el conductor, sosteniendo uno de seda negra. Augusto negó con un gesto distraído. Le gustaba la lluvia, le recordaba su infancia en el campo, antes de los millones, antes de las responsabilidades. Pero al doblar la esquina, algo lo detuvo. En la entrada de un callejón, un hombre estaba sentado sobre un cartón, abrazándose las rodillas para conservar el calor. Sus ropas estaban empapadas, y los huesos de sus hombros se marcaban bajo la tela raída. Lo que más conmovió a Augusto fueron sus ojos, no vacíos, como esperaría de un sin techo, sino llenos de una dignidad que la vida no había logrado arrancarle. El hombre levantó la mirada, y por un segundo, Augusto sintió que el tiempo se detenía. No era lástima lo que lo impulsó a acercarse, sino algo más primitivo, casi una deuda con el universo. —¿Cómo te llamas? —preguntó Augusto, agachándose para estar a su altura. —Elías —respondió el hombre, con una voz áspera pero clara. Augusto sacó su billetera. No eran solo billetes lo que le entregó, sino una tarjeta con la dirección de un refugio cercano. —Pide por mí. Te esperarán —dijo, sin saber por qué añadía esa última parte. Elías tomó el dinero con manos temblorosas, pero fue la tarjeta lo que apretó con más fuerza. —Gracias —murmuró, pero Augusto ya se alejaba, ajustándose el cuello del abrigo contra el viento. No miró atrás. No podía imaginar que ese gesto, tan pequeño en su mundo de cifras y contratos, sería la semilla de algo mucho más grande. Mientras el auto lo llevaba de vuelta a su penthouse, la imagen de Elías se desvaneció entre los cristales empañados. La lluvia seguía cayendo, indiferente. 5 años antes de aquella noche de lluvia, Elías Morales no temblaba bajo el frío de las calles, sino que caminaba con paso firme por los pasillos del hospital donde trabajaba como enfermero. Su bata blanca siempre impecable, sus manos hábiles y su voz tranquila eran un bálsamo para los pacientes. —Papá. La risa de Daniel, su hijo de 7 años, llenaba el pequeño departamento que compartían en las afueras de la ciudad. Era viernes, y como cada semana, Elías preparaba chocolate caliente y pan dulce, su tradición sagrada. —¿Hiciste tus tareas, campeón? —preguntó, pasando los dedos por el pelo rizado del niño. —Sí, hasta la de matemáticas —respondió Daniel, mostrando su cuaderno lleno de números torcidos pero entusiastas. La maestra dijo que soy el mejor de la clase. Elías sonrió, pero un dolor sordo en el pecho lo hizo fruncir el ceño. Lo había ignorado durante semanas, atribuyéndolo al estrés. Esa noche, mientras Daniel dormía, revisó sus síntomas en Internet. Los resultados lo dejaron en silencio. Dolor en el brazo izquierdo, fatiga, malestar persistente, podrían ser señales de advertencia. Al día siguiente, en el hospital, un colega le insistió en hacerse pruebas. Elías, no seas terco. Si algo te pasa, ¿quién cuidará de Daniel? Le dijo Marco, su amigo y médico. Los exámenes confirmaron lo que temía, un problema cardíaco que requería cirugía inmediata. Pero había un detalle. Su seguro médico no cubría el procedimiento completo. «¿Puedo pedir un préstamo?», murmuró Elías, calculando mentalmente sus deudas. La operación fue un éxito, pero las facturas lo enterraron. El banco ejecutó la hipoteca de su departamento, y el poco dinero que le quedó se esfumó en medicamentos y un cuarto alquilado cerca del hospital. Luego, el golpe final. Una noche, mientras trabajaba el turno nocturno, recibió una llamada. «¿Señor Morales? Soy la vecina de Daniel. Hubo un incendio en el edificio. Los bomberos están aquí, pero...». Corrió como un loco, pero ya era tarde. El fuego había comenzado en el piso de abajo, y aunque la mayoría escapó, Daniel no despertó a tiempo. Elías no recordaba haber gritado. Solo el vacío, el olor a cenizas y la certeza de que ya nada importaba. Perdió el trabajo. Perdió la voluntad. Y finalmente,
perdió hasta su nombre, convirtiéndose en otro fantasma de las calles. Hasta aquella noche de lluvia, cuando un hombre en un abrigo negro le tendió una mano, y con ella, sin saberlo, una chispa de esperanza. El penthouse de Augusto Salazar en el piso 42 del edificio Vitra brillaba con la luz del atardecer que se filtraba a través de los ventanales de piso a techo. Desde allí, toda la ciudad parecía un juguete a sus pies. El informe trimestral muestra un crecimiento del 12%, señor Salazar, anunció su asistente, colocando una tableta sobre la mesa de mármol. Los inversores están encantados. Augusto asintió sin mirar los números. Los conocía de memoria. Después de todo, había construido su imperio financiero desde cero, convirtiendo una pequeña empresa de software en una de las corporaciones más influyentes del país. Cancela mi reunión de las 5, ordenó, pasando los dedos por su barba cuidadosamente recortada. Tengo que pasar por la clínica. El rostro de su asistente se tensó apenas perceptiblemente. Todos en la oficina sabían que la única debilidad del gran Augusto Salazar era su hijo, Mateo. El camino a la clínica privada fue silencioso. Augusto observó las calles desde la ventana de su Bentley, pero no las veía realmente. Su mente estaba en otra parte, en la última llamada del médico, en los resultados que no mejoraban, en la forma en que Mateo había tosido sangre esa mañana antes de ir al colegio. Señor Salazar, lo recibió el DIAR. Ruiz en la puerta de la habitación privada. Los últimos análisis muestran que la enfermedad está progresando más rápido de lo esperado. Augusto no necesitó escuchar el resto. El peso de esas palabras lo aplastó contra el suelo, aunque su postura permaneció impecable. ¿Qué necesita?, preguntó con voz firme. Un tratamiento experimental en Suiza. Pero el costo no es un problema, cortó Augusto, sacando su teléfono. Organice todo. Al salir de la clínica, la noche lo recibió con un viento frío. Por primera vez en años, Augusto Salazar, el hombre que lo tenía todo, se sintió completamente impotente. Mientras su chofer lo llevaba de regreso a su residencia, pasaron frente al mismo callejón donde, años atrás, había conocido a Elías. Augusto ni siquiera volvió la mirada. No podía saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Los primeros rayos del amanecer entraban por las persianas semiabiertas del despacho de Augusto cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. Señor Salazar, es urgente. La voz de su director financiero temblaba al otro lado de la línea. Los accionistas se están vendiendo. Hay pánico en el mercado. Augusto apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Durante 3 días seguidos, había estado al lado de Mateo en el hospital, durmiendo en incómodas sillas de plástico. Ahora, mientras su hijo luchaba contra la fiebre en la habitación 407, su imperio comenzaba a desmoronarse. ¿Cuánto hemos perdido?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El 40% del valor en bolsa. Y sigue cayendo. Corrió a su oficina en el centro financiero, donde pantallas rojas mostraban números que se desplomaban en tiempo real. Lo que comenzó como un rumor sobre irregularidades contables, falso, pero imposible de refutar a tiempo, se había convertido en una avalancha. Augusto, por Dios. Ricardo Méndez, su supuesto mejor amigo y socio desde la universidad, entró sin llamar. Tienes que vender lo que quede antes de que sea demasiado tarde. No voy a abandonar mi propia empresa, respondió Augusto con los dientes apretados. Pues yo sí. Ricardo sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí están mis acciones. Cómpramelas o búscate otro idiota. Cuando la puerta se cerró detrás de Ricardo, Augusto se dejó caer en su silla. Uno a uno, los demás lo abandonaron. Para la tarde, su lista de contactos parecía un cementerio, llamadas sin respuesta, mensajes leídos pero no contestados. Esa noche, en el estacionamiento vacío del edificio corporativo, Augusto miró su reflejo en el cristal de un auto de lujo que pronto tendría que devolver. Por primera vez en su vida adulta, no supo qué hacer. El médico llamó a las 11 de la noche. Señor Salazar, el tratamiento para Mateo, sin el pago inicial, no podemos. Tendrán su dinero, lo interrumpió Augusto, aunque no tenía idea de cómo conseguirlo. Colgó y miró la foto de Mateo en su billetera.
El niño sonreía con los mismos ojos oscuros que los de su madre, la mujer a la que Augusto había perdido años atrás por poner el trabajo primero. Ahora la historia se repetía. En ese momento, entre los papeles desordenados de su portafolios, una tarjeta de negocios llamó su atención. Elías Riquelme, CEO de Nexo Capital. No recordaba haberla recibido. La tarjeta de presentación era de un material grueso, casi sedoso al tacto, con letras doradas que brillaban bajo la luz del teléfono. Elías Riquelme, CEO de Nexo Capital. Augusto la giró entre sus dedos, buscando en vano algún recuerdo que lo conectara con ese nombre. ¿De dónde salió esto?, murmuró para sí mismo, revisando su agenda por cuarta vez. El timbre del teléfono lo sobresaltó. Era su secretaria. Señor Salazar, acaba de llegar una oferta de compra por el 30% de sus acciones. A precio de mercado antes de la caída. Augusto sintió que el aire le quemaba los pulmones. ¿Quién hace una oferta así cuando todos huyen? Una firma llamada Nexo Capital. Su CEO insiste en reunirse mañana. La coincidencia era demasiado precisa. Augusto miró de nuevo la tarjeta, y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo recordó: el hombre en la calle, la noche de lluvia, los billetes arrugados y una tarjeta de refugio que él había entregado años atrás. Dile que sí, respondió, aunque cada palabra le sabía a incertidumbre. La oficina de Nexo Capital ocupaba el piso completo de un rascacielos moderno, con paredes de vidrio que mostraban la ciudad en todo su esplendor. Augusto, acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cualquier habitación, se sintió fuera de lugar con su traje arrugado y la sombra de 3 días sin dormir. Señor Salazar. Una voz grave resonó detrás de él. ¡Qué honor! Al darse vuelta, Augusto no reconoció al hombre de traje azul marino y sonrisa tranquila, hasta que vio sus ojos, profundos, llenos de una calma que solo se gana después de haber perdido todo y volver a levantarse. ¿Elías? Logró articular. El ahora empresario sonrió, haciendo un gesto hacia la mesa de reuniones donde esperaban contratos y cifras que salvarían a Salazar Enterprises. Hace 5 años, usted me dio más que dinero, dijo Elías, sirviendo 2 tazas de café. Me devolvió la creencia de que algo bueno aún podía pasar. Augusto quería preguntar cómo, quería entender el giro del destino que lo había llevado de dar limosna a recibirla. Pero las palabras se atascaron en su garganta cuando vio el documento principal. No era un préstamo. Era una sociedad. No entiendo, confesó por fin. ¿Por qué haría esto? Elías tomó un sorbo de café antes de responder. Porque los hombres como nosotros, señor Salazar, tenemos una deuda con el azar. Usted la pagó aquella noche sin pensarlo. Hoy me toca a mí. Y entonces, mientras la luz de la mañana iluminaba los papeles que salvarían su empresa, Augusto entendió que no estaba aceptando caridad. Estaba recibiendo de vuelta lo que alguna vez había sembrado sin esperar nada a cambio. El café de Elías se enfriaba sobre la mesa de reuniones mientras Augusto recorría con los dedos las páginas del contrato, cada cláusula confirmando lo imposible. Su empresa se salvaba. Pero algo más profundo lo inquietaba. No me has contestado, dijo Augusto, alzando la vista. ¿Cómo pasaste de aquella noche a esto? Elías se reclinó en su silla. Por primera vez, Augusto vio fisuras en su compostura perfecta. Después de que me diste ese dinero, fui al refugio como dijiste, comenzó Elías, jugando con su taza. Allí conocí a una trabajadora social que me ayudó a conseguir documentos, un empleo de medio tiempo. Pequeños pasos. Augusto asintió, pero sabía que esa historia escondía huecos demasiado grandes. ¿Y Nexo Capital? Un destello de dolor cruzó el rostro de Elías. 3 años después, mientras trabajaba como asistente en una firma de inversiones, reconocí el nombre de uno de nuestros clientes, el dueño de la fábrica donde murió mi hijo. Hizo una pausa. En lugar de venganza, elegí aprender de él. Compré acciones de su empresa cuando quebró, las vendí a tiempo, y aquí estoy. Augusto sintió un nudo en el estómago. Las piezas encajaban, la determinación de Elías, su obsesión por segundas oportunidades. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Elías sonrió, esta vez con genuina calidez.
Porque necesitabas entender algo, Augusto. La ayuda no es humillante cuando se da con respeto, igual que tú me la diste aquella noche. No eras el gran Augusto Salazar cuando me tendiste la mano. Eras simplemente un hombre viendo a otro hombre. En ese momento, el teléfono de Augusto vibró. Un mensaje del hospital: Mateo estable. Tratamiento aprobado para el viernes. Al mirar a Elías, Augusto no vio al empresario ni al mendigo. Vio el espejo de lo que podría haber sido, de lo que aún podía ser. No te debo dinero, dijo, con voz ronca. Te debo todo. Elías se levantó y extendió la mano, igual que Augusto había hecho años atrás bajo la lluvia. No. Nos debemos a la vida. Y hoy, ella está saldando cuentas. La primavera llegó temprano ese año. Augusto observaba desde la ventana del nuevo apartamento, más pequeño, pero lleno de luz, como Mateo corría por el parque con otros niños. El tratamiento en Suiza había funcionado mejor de lo esperado. En su escritorio, el informe trimestral de Salazar Nexo mostraba números en negro por tercer mes consecutivo. La fusión había salvado no solo su empresa, sino que la había hecho más fuerte, más humana. Los despidos habían sido mínimos, los beneficios más justos distribuidos. ¿Lo ves? Elías entró sin llamar, dejando caer un periódico sobre la mesa. Tu idea del programa de becas para enfermeros apareció en primera plana. Augusto sonrió. El Proyecto Daniel, llamado así en honor al hijo que Elías había perdido, era su forma de devolver lo recibido. Capacitarían a 100 jóvenes cada año en cuidados intensivos pediátricos. Tuve un buen maestro, respondió Augusto, señalando el diploma de enfermería que ahora colgaba en la pared de Elías, obtenido por fin a sus 45 años. Esa tarde, mientras caminaban hacia el refugio que ahora financiaban juntos, Augusto se detuvo frente al callejón donde todo había comenzado. La lluvia de esa noche lejana parecía haber lavado algo más que las calles. Nunca te pregunté, dijo de pronto. ¿Por qué estaba sentado justo ahí esa noche? Elías miró el lugar donde alguna vez se había refugiado del frío, ahora limpio y bien iluminado. Porque era el único sitio desde donde se veía la ventana de la habitación de Daniel en el hospital. Donde él hizo una pausa. Donde pasé sus últimos días. Augusto no dijo nada. Simplemente puso una mano en el hombro de su amigo mientras el sol de la tarde los bañaba a ambos. Dos hombres que habían perdido casi todo, pero que al final habían encontrado algo más valioso. En la entrada del refugio, un joven con los ojos llenos de esa mezcla de dolor y esperanza que ambos conocían tan bien, los miraba con curiosidad. Vamos, dijo Augusto, sonriendo. Tenemos trabajo que hacer. Y esta vez, fue él quien extendió la mano primero. La mañana del 10º día de Mateo sin fiebre, Augusto recibió un paquete. Dentro había una fotografía enmarcada, el edificio de lo que pronto sería el primer refugio Daniel, con trabajadores terminando los últimos detalles en la fachada. Elías había escrito atrás: las segundas oportunidades también merecen cimientos fuertes. Augusto colocó la foto junto al expediente médico de Mateo en su nuevo escritorio, más pequeño que el anterior, de madera maciza en lugar de acero, en lo que ahora era su oficina en las instalaciones compartidas de Salazar Nexo. Desde la ventana, veía a Elías en el jardín, ayudando a un grupo de adolescentes del programa de becas a cargar cajas con suministros médicos. Habían convertido el antiguo almacén de la empresa en un centro de distribución para hospitales públicos. Donde antes se apilaban informes financieros, ahora se organizaban medicamentos y equipos. Papá, Mateo entró corriendo, con un termómetro digital en la mano. Mira, 36.5, completamente normal. Augusto abrazó a su hijo, respirando profundamente ese olor a jabón de niño sano que nunca volvería a dar por sentado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, tomando las llaves del auto. Mateo asintió, serio de repente. Vamos a visitar a la mamá. El cementerio estaba en silencio cuando Augusto colocó las flores sobre la tumba de su esposa. Mateo, con la inocente sabiduría de los niños que han enfrentado la enfermedad, limpió el polvo del mármol con su propia manga. Le hubiera gustado este nuevo trabajo tuyo, dijo Augusto, más a sí mismo que al niño. Al salir, el auto tomó un camino diferente al habitual.
¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. A hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. El refugio estaba casi terminado. Elías los esperaba en la entrada, con 2 cascos de construcción y uno pequeño, pintado con superhéroes, que le entregó a Mateo. ¿Listo para inspeccionar tu futura oficina, jefe?, le dijo, haciéndole un saludo militar. Mateo rió mientras corría adentro, sus pasos resonando los pasillos vacíos que pronto albergarían camas calientes y esperanzas renovadas. Augusto se quedó un momento en la puerta, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por las ventanas recién instaladas. Elías se acercó, siguiendo su mirada. «No es un final feliz», murmuró Augusto. «Demasiado roto para eso». Elías asintió, pasando un dedo por la cicatriz que tenía en la muñeca, recuerdo de noches más frías. «No. Pero es un buen comienzo». Y cuando Mateo gritó desde el interior del edificio, pidiendo que vieran su oficina, ambos hombres entraron juntos, dejando atrás la lluvia de aquella noche para caminar hacia el sol que los esperaba dentro. ¿Te gustó esta historia sobre segundas oportunidades? Así como Augusto y Elías transformaron sus vidas, tú también puedes cambiar realidades. Suscríbete ahora y descubre más historias que inspiran acción. Juntos podemos construir finales esperanzadores. Tu próximo clic podría ser el primer paso. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.